Un despliegue militar total se está llevando a cabo entre Rusia y China. Definitivamente la OTAN no tiene ni la más mínima idea del problema en el que se ha metido. Vamos a ver submarinos, corazados, misiles de crucero de largo alcance y por supuesto, toda la artillería pesada que tiene Rusia. Lo que podríamos ver como un despliegue militar, un ejercicio conjunto entre Rusia y China, también podría ser la preparación para una tercera guerra mundial, porque tanto Rusia como China saben lo que se espera. Saben que Estados Unidos tiene la firme intención de molestarlos a como dé lugar. A ellos no les importa si Rusia es capaz de defenderse o no, no les importa si es aliado de China o no. Lo único que les interesa es que su guerra, la guerra de la OTAN, realmente se lleve a cabo y poder enfrentarse de forma directa tanto con Rusia como con China. Con China sería el interés de Estados Unidos por ser el dueño del mundo, pero por supuesto no lo van a permitir. También hablaremos este día de un tema muy importante. El Reino Unido está comenzando a liberar a miles de presos porque ya no tienen dinero, están en una verdadera crisis y el tener a presos significa un gasto y prefieren darle ese dinero a Ucrania que tener a los criminales tras las rejas. También hablaremos sobre Israel, esta solicitud un poco extraña que está haciendo a Estados Unidos para que eliminen el caso de genocidio de la Corte Penal Internacional en su contra. Quizás el último ataque sería lo que desencadenaría finalmente la visión del mundo, de lo que realmente es Israel capaz de hacer y lo que ha estado haciendo en los últimos años. De esto y mucho más hablaremos, por supuesto, aquí en el Chapucero USA. Y arrancamos rápidamente con este movimiento maestro que está realizando Rusia. Precisamente se estaba revelando la puesta en marcha de unos ejercicios navales, los más grandes de la historia moderna de Rusia, de acuerdo con el anuncio que hizo el presidente ruso Vladimir Putin al inaugurar precisamente este ejercicio Ocean 2024 que comenzó este martes. Tienen la intención de que se celebre simultáneamente en los océanos Pacífico y Ártico, así como también tener una presencia en los mares Mediterráneo, Caspio y Báltico. Están tomando todo. Absolutamente todo. Uno pensaría, bueno, es que son unos ejercicios, la intención que tiene Rusia es dar a conocer, por supuesto, su poder militar, pero también una especie de presencia, demostrarle sí a la OTAN que tienen armas y municiones, pero no significa nada. No lo haría. No lo haría. Sería cualquier otro ejercicio, sería como cualquier otro ejercicio, solo que hay un pequeño detalle en este caso. Y es el hecho, es el simple y sencillo hecho de que China se está uniendo. China, China va a participar en estos ejercicios. Y en el momento en el que la OTAN se da cuenta que la zona del Pacífico va a tener a la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea de Rusia junto con la China, ahí sí, aquí sí ya está temblando definitivamente el gobierno de los Estados Unidos. Cuando la OTAN hace sus ejercicios, no le importa si Rusia lanza una amenaza, no le importa si Rusia dice, a ver, por favor, vamos a tranquilizarnos, vamos a tratar de llevar la fiesta en paz, no necesitamos que el conflicto se haga más grande. No le importa realmente lo que diga, lo que haga o deje de hacer, en este caso Rusia. Lo único que les interesa es hasta cierto punto también molestar a Moscú. Lo han hecho en los últimos meses. Pero estos ejercicios tienen la intención de comprobar la operabilidad que tiene tanto la Fuerza Armada como la Fuerza Aérea de Rusia y hacerlo con amigos, con aliados. Lo que pasaría, por supuesto,
si llegan a enfrentarse a la OTAN. En las maniobras están participando, o vamos a ver, más de 400 acorazados, submarinos, buques auxiliares también se van a encontrar, unos 120 aviones, no necesitan tantos, y sí, más de 90,000 efectivos. Uno diría, a ver, ¿por qué tienen tantos efectivos participando en este juego cuando Rusia tiene una guerra? Eso vamos a recalcarlo. Rusia tiene una guerra. Se está enfrentando a Ucrania, tienen a los ucranianos dentro de la región de Kursk, han estado atacando lo que es la región de Briansk y por supuesto Belgorod también. Acabamos de hablar de un ataque que se llevó a cabo con drones que llegaron a la región de Moscú y acabaron con la vida de una persona después de que obviamente el ejército de Zelensky realizara este ataque con drones a la infraestructura civil, más específicamente a unos departamentos. En la noche, cuando todos estaban descansando, todos se encontraban en sus departamentos y atacó con drones. Lamentablemente una persona perdió la vida, todavía hay algunos heridos, están tratando de recuperarse, por supuesto, pero uno diría, a ver, estamos en un conflicto, te estás enfrentando a Ucrania, tienes, digamos, esta incursión dentro de tu territorio. ¿Por qué te estás enfocando en estos juegos? ¿Por qué te estás enfocando en llevar a tus 90,000 efectivos a este ejercicio mientras estás en una guerra? Porque son 90,000 soldados. Rusia tiene una enorme cantidad de soldados al frente de la batalla contra Ucrania. A diferencia de Ucrania, a Rusia le sobran los voluntarios. Hay una enorme cantidad de ciudadanos rusos que se están ofreciendo a participar en el conflicto como voluntarios. No necesita como tal estos 90,000 efectivos. A ellos los van a entrenar sobre todo para esta situación. Estamos hablando de lo que pasaría si se lanzan a una guerra directa contra Estados Unidos, contra la Unión Europea, porque están tomando todo, absolutamente todo. Vamos a ver operaciones complejas, van a implicar lanzamientos de armas de alta precisión. En una reunión donde se encontraba Putin con el ministro de la Defensa, Andrei Belousov, se revelaron también algunos datos de los ejercicios que van a aprovechar la experiencia que se tiene actualmente de las tropas rusas que lograron obtener del actual conflicto. Van a entrenar también a otros soldados para que estén listos. En estos ejercicios también veremos los lanzamientos de los misiles de crucero Onyx y los Uran desde los sistemas móviles costeros Bastión y Val. También vamos a ver estos misiles hipersónicos Onyx que son capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 800 kilómetros y pueden viajar a casi 3 veces la velocidad del sonido. Digamos que son los más pequeñitos. Los misiles Kinzhal son los que pueden viajar hasta 13 veces la velocidad del sonido. Obviamente esto preocupa a Estados Unidos, a la OTAN y a Zelensky, porque Zelensky está rogando porque le entreguen misiles que puedan llegar entre 100 y 300 kilómetros al interior del país. Él dice, bueno, uno de 500 no nos haría mal, pero estamos hablando de que tan solo para jugar, literal, Putin los utiliza para jugar. Estos misiles que alcanzan distancias de hasta 800 kilómetros, los usa para jugar. Y Zelensky está rogando por algunos que lleguen a más de 300, a más de 200 de ser posible. En estos ejercicios también veremos, en el caso de China, 4 buques, 15 aviones del Ejército Popular de Liberación que se suman a estos ejércitos. También el jefe de la Armada rusa, el almirante Alexander Moiseev, dijo que ya se tuvo como tal esta comunicación directa con Rusia después de la presión de la OTAN con las maniobras navales que están realizando y lo demuestran de esta forma, con un ejercicio que es incluso algo que no se veía desde la caída de la Unión Soviética. Precisamente la OTAN
Comenzó precisamente este lunes en Alemania una serie de ejercicios militares que en los próximos meses transcurrirán en algunos casos cerca de las fronteras de Rusia, lo que incluye a Finlandia, que es el nuevo miembro de la alianza, también a Eslovaquia y Letonia. En el momento en el que la OTAN dice vamos a entrenar a Finlandia para una guerra, Rusia dice no te preocupes, yo también. Por eso Rusia está empezando a realizar estos ejercicios. Está movilizando a su flota, está movilizando a sus submarinos, que recordemos muchos de ellos pueden portar misiles nucleares, si no es que ya los portan. Regularmente se dice, no tenemos misiles nucleares, no tenemos ninguna ojiva nuclear dentro de los submarinos, de los buques de guerra, de las fragatas, no se preocupen, todo está bien. Pero es muy fácil decirlo. El detalle es que aquí están preparándose. Uno pensaría, son ejercicios, no hay problema. Pero cuando la OTAN se está moviendo, están acercando el poder militar, poder entre comillas de Washington, a la frontera con Rusia. En ese momento, Moscú tiene que levantarse y decir, esto no va a ocurrir. Si Estados Unidos cree que puede intimidar a Rusia con un ejercicio militar en Finlandia, está muy equivocado, porque hay algo que se les olvida. Rusia comparte el Pacífico con Estados Unidos, en Alaska. Es la zona más cercana. Pero desde allí tranquilamente se pueden acercar por todo el Pacífico, por toda la costa del Pacífico, llegan a Estados Unidos. Y mientras Estados Unidos se prepara o cree que puede movilizarse un poco y estar listo para atacar a Rusia, en lo que les llega la alarma, también ya llegó el misil. Así que tienen que tener mucho cuidado, por supuesto. También hablaremos sobre lo que ocurre en Israel. Estamos viendo a un Israel preocupado por su imagen. Finalmente ya se preocuparon un poquito por su imagen. Resulta que han hecho una solicitud al Congreso de los Estados Unidos para que hablen, para que obliguen a Sudáfrica a desistir de su demanda ante la Corte Penal Internacional. Esta que acusa al Estado judío de violar sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948 por su operación militar en la Franja de Gaza. A pesar de que todos estamos viendo un genocidio en toda regla, la Corte Penal Internacional considera que no hay suficientes pruebas. Esperemos que vean las imágenes de los cráteres que quedaron en la Franja de Gaza, en una zona donde solo habían ciudadanos palestinos, niños, campamentos. Era una zona de campamentos, nada más. Y lo que ocurrió hace unas horas es una total falta de sus obligaciones de la Convención sobre el Genocidio de 1948. No importa lo que diga Estados Unidos, no importa cuántas pruebas necesite, en este caso la Corte Penal Internacional, lo que estamos viendo en la Franja de Gaza es un genocidio. En este caso, resulta que la Cancillería de Israel le pide al Congreso que trabajen inmediatamente con los legisladores a nivel federal y estatal, con los gobernadores y las organizaciones judías para ejercer presión a Sudáfrica, para que cambie su política hacia Israel, para que ya lo dejen de condenar. A través de una publicación que se llevó a cabo por este medio de comunicación Axios, los diplomáticos israelíes recibieron instrucciones de hacer saber a los diplomáticos sudafricanos que estaban actualmente en Estados Unidos y que de hecho continuar con sus acciones actuales como apoyar a Hamás e impulsar movimientos anti-israelíes en los tribunales internacionales tendrá un alto precio y podría llevar a la suspensión de las relaciones comerciales entre Washington y Sudáfrica.
Es poco probable que Estados Unidos lleve a cabo una medida tan drástica, ya que Estados Unidos pretende mantener su relación con Sudáfrica para tratar de contrarrestar la influencia entre Rusia y China por todo este tema del grupo de los BRICS, pero llama mucho la atención la forma en la que lo dicen. Si no nos haces caso, si no nos apoyas, van a suspender las relaciones comerciales Estados Unidos contigo. Como si, como si Israel realmente gobernara Estados Unidos. ¿Eso es lo que nos quieren decir? ¿O eso es lo que parece? ¿Por qué sienten que tienen tanto poder? ¿Por qué sienten que pueden controlar a Estados Unidos? Solo con acercarse a los políticos y decir, aquíétalos, y tronar los dedos y obligarlos a obligar, a obligar a Sudáfrica, valga la redundancia, a quitarle esta demanda por genocidio. Es poco probable que ocurra, es cierto. Sudáfrica forma parte del grupo de los BRICS y necesita Estados Unidos, digamos que no permitir tanto acercamiento. Pero a estas alturas del partido ya nadie confía obviamente en Estados Unidos y sí lo hacen con Rusia, China y por supuesto el grupo de los BRICS. Y antes de irnos vamos a arrancar rápidamente con este tema que está sacudiendo al Reino Unido. Porque hay muchos medios de comunicación locales que han comenzado a dar a conocer que las cárceles de este país están liberando a los delincuentes de forma anticipada, como parte de un plan gubernamental, en este caso sería del Partido Laborista, los que acaban de llegar al poder. Es un plan que tienen ellos para abordar el hacinamiento en las cárceles del país. Hay muchos asaltantes en este país. Según se informa, el plan permitiría liberar a 5.500 personas de forma anticipada, tan solo en septiembre y octubre. Falta ver cuántos más quieren liberar. Está previsto que más de 1.700 delincuentes salgan libres desde este martes en Inglaterra y Gales, donde la población carcelaria alcanzó un máximo histórico de 88.521 la semana pasada. 88.500 personas estaban en las cárceles de Inglaterra y Gales. La pregunta es, ¿a quiénes van a liberar? Eso es lo más importante. Ahora vamos a ello. De acuerdo con diversos medios locales, se vio incluso salir de la prisión de Brixton a algunas personas. Ya se vio a varios reclusos salir de esta prisión de Brixton. Se espera que entre los primeros en salir en libertad estén aquellos que cumplen condenas cortas. Ladrones, rateros, algún par de asaltantes, algunos que hagan destrozos en las vías públicas, quizás, o a los que arrestan por manifestarse por Palestina, a los que arrestan por manifestarse en contra del gobierno. Puede ser, esperemos, no solo ladrones pueden estar en las calles de Londres, ¿verdad? La secretaria de Justicia del Reino Unido, Savannah Mahmood, ha dicho que esta medida se está aplicando para evitar un desastre, dado que solo quedan disponibles unas 1.000 plazas en todas las cárceles. Mahmoud ha culpado al gobierno anterior, diciendo que su incapacidad para hacer frente a la crisis de capacidad ha dejado a las prisiones al borde del colapso. El Partido Laborista tomó el control del gobierno tras derrocar a los conservadores por una amplia mayoría en las elecciones de julio. Uno pensaría que tendrían algún plan significativo, construir otra cárcel de forma inmediata, como lo hacen en China. Un par de días y ya tienen un hospital, una escuela, un nuevo edificio, porque ya todo lo tienen listo. Pero no. Su idea es empezar a liberar a ladrones, a rateros, a todos los que tienen condenas pequeñas. Los conservadores, a pesar de haber sufrido esta derrota y llevar 14 años en el poder, sí podrían haber logrado este sobrecupo en las cárceles. Un plan anterior permitía que los prisioneros fueran liberados hasta 70 días antes.
pero los críticos dijeron que el plan significaba que solo se le daría aviso con un día de anticipación, antes de que un recluso fuera liberado. Se espera que este nuevo plan del Partido Laborista aborde la cuestión de otorgar los servicios de libertad condicional una especie de tiempo suficiente para preparar la liberación. Y al mismo tiempo, porque no solo es decir vamos a liberar a 5.500 personas y listo, no, tiene que haber un seguimiento de estos delincuentes, porque finalmente ya robaron. Y si se dan cuenta que no tienen espacio en las cárceles, van a salir, van a volver a robar, van a cometer otros delitos, saben que los van a meter a prisión y los van a volver a sacar un mes después. El plan de liberación anticipada no se va a aplicar a ninguna persona condenada por delitos violentos, delitos sexuales relacionados con el terrorismo tampoco. Los presos con sentencias de 4 años o menos podrán ser liberados después de cumplir el 40% de su condena, o sea, llevar menos de 2 años, 2 años. Mientras tanto, el inspector en jefe de la libertad condicional, Martin Jones, dijo a la BBC que es seguro que algunos de los presos liberados, no, seguro entre comillas, no, dijo a la BBC que es prácticamente, no hay otra forma de decirlo, es completamente seguro que algunos de los presos liberados van a reincidir, que van a volver a salir, van a volver a robar y los van a volver a meter a la cárcel. Lo sabe el jefe de libertad condicional. Entonces, ¿de qué sirve este plan si al final del día van a salir y van a robarle a alguien más? También hay que tener en consideración una cosa, y sin meternos en problemas con YouTube. El Reino Unido es otro de los países que tienen estos problemas con la inmigración ilegal. Muchas de las personas que se encuentran en prisión precisamente por robos, por hurtos, por alguna especie de violencia en las calles, son precisamente las personas que consiguen sus recursos robando. No decimos que todos los inmigrantes, pero muchos han sido arrestados. El detalle es que todas estas personas van a volver a salir a las calles y como no tienen trabajo, como no tienen documentos, entonces van a volver a reincidir. Hay muchos problemas que se están desarrollando en toda la Unión Europea y uno de los principales temas de la inseguridad es por el mal manejo de la política de inmigración que está manejando la Unión Europea, el Reino Unido, el propio Estados Unidos. Toda esta política de Ursula von der Leyen ha demostrado ser un fracaso total y rotundo. El problema es que para evitar ciertos problemas o multas como le ocurrió a Hungría, tienen que aceptarlo absolutamente todo. Ustedes dirán, pero el Reino Unido no forma parte ya de la Unión Europea, no tiene que seguir esas políticas. No, pero forman parte del mismo plan de George Soros y su Agenda 2030. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.